Buenos días y bienvenidos a Atalaya, el programa de información y análisis en política y en economía de Gestión TV. Aquí estaremos todos los lunes de 9 de la mañana a 9:30. Nos acompañan Javier González Olaechea, doctor en Ciencias Políticas, Luis Benavente Llanela, director ejecutivo de Vox Populi, y el que habla, Manuel Romero Caro, director de Atalaya. Cada semana trataremos un tema interesante y en esta es el tema de si es que el Congreso le otorgará o no le otorgará el voto de confianza al gabinete Vázquez. Lo característico en este caso es que el presidente Castillo se encuentra entre dos fuerzas, entre sus aliados, el FENATEP, el Frente Amplio, una parte de Perú Libre, etcétera, que lo impulsan a defender al gabinete y que los ministros del Interior y Educación no renuncien, y del otro lado, la oposición, que le pide mayoritariamente que renunciaran esos dos ministros antes de la presentación de la ministra. Bien, los partidos que más claro han definido su participación son APP, que ha dicho que sería deseable que los ministros renunciaran, pero que no es una precondición. Y del otro lado están pues Fuerza Popular, está Renovación y está Avanza País, que han sido claros en su punto de vista de decir que si no renuncian esos ministros previamente, no le otorgarán el voto de confianza. En fin, sobre esta problemática estaremos conversando durante este programa, primer programa de Atalaya. Buenos días, Manuel. Un gusto compartir contigo y con Javier González Olaechea este espacio de análisis de la realidad política y económica del Perú. Hoy es un día crucial para el gobierno. La presidenta del Consejo de Ministros y su gabinete se enfrentan a un Congreso luego de una semana muy intensiva de lo que podríamos llamar muy claramente como choque de poderes. La oposición ha tenido varias victorias en la última semana, desde obligar a la salida de Bellido, que obviamente el presidente Castillo tuvo que darse cuenta que no le convenía para su propia imagen y la sostenibilidad del gobierno, hasta la ley aprobada por insistencia para poner límites a la cuestión de confianza. Y también, por cierto, ha tenido que declinar a la asesoría del señor Ricardo Belmont al despacho presidencial, como a la pretendida embajada del señor Rojas en la República de Venezuela, etcétera, ¿no? Hoy la oposición esperará tener un nuevo triunfo. El gobierno no ha dado suficientes muestras para un sector de la oposición a nivel político en el Congreso al despedir o al invitar a renunciar a dos ministros cuestionados por acusaciones de posibles nexos con Sendero Luminoso, para hablar con bastante claridad, a través de los intereses políticos que pueden haber con el control del Ministerio del Interior, donde está toda la inteligencia, y del Ministerio de Educación, donde precisamente gremios opuestos a Patria Roja son los que terminan siendo vinculados a Sendero Luminoso y hoy tienen el poder en ese sector, donde además hay que ir preparando a los jóvenes para el futuro con posibles reformas educativas, ¿no? En ese contexto las cosas se le complican a Vázquez, pero por cierto hay algunos sectores en el Congreso que podrían haber hecho acuerdos bajo la mesa con el gobierno. Muy buenos días. Yo en primer lugar quisiera agradecerle y felicitar a Gestión TV o a Gestión por esta iniciativa, por Atalaya, y por cierto estoy muy contento por compartir con Manuel y con Lucho, dos antiguos amigos y muy reconocidos por su trayectoria, peruanos ilustres y que además son personas de bien. De manera que es un feliz lunes y espero que así continúe en adelante. La presentación del gabinete Vázquez se da en un contexto de muchas particularidades y enormes dificultades.
Tenemos una premier puca, casi infértil económica y políticamente, porque en los 20 días que tienen el cargo no ha podido todavía evidenciar algunos elementos siquiera de políticas públicas, no ha habido un anuncio siquiera sobre una política pública sostenible que vaya al meollo de los problemas del país. Y acompañada de personajes que tienen prontuario, que no vamos allá darles más tiempo, pero dentro de un contexto económico, y hoy lo recalca la prensa, algunos medios, en donde a pesar de la baja del dólar, más del 60% de la canasta familiar o de los alimentos siguen subiendo. O sea, la desconfianza, que es lo que se refleja básicamente en dos índices, el precio del dólar y la inflación, pues están presentes el día de esta presencia del gabinete Vázquez. Entonces, yo me pregunto si no será un voto de confianza lo que buscan, o de anticipado. La población le está diciendo que tienen enorme desconfianza y bueno, el Congreso los espera, por lo menos una buena cantidad de bancadas con el cuchillo entre los dientes. Me extraña mucho, Javier, en relación a lo que dices, a este clima de desconfianza que el gobierno, desde que asumió el mandato del país el 28 de julio, parece que lo estuviera haciendo de una manera deliberada. Por un lado me sorprende que no hayan retrocedido en el tema Barrenzuela, en el tema Gallardo, los ministros del Interior y de Educación, que era un tema clave para la oposición, cual hubiera facilitado de antemano el camino a Vázquez para tener el acuerdo, la confianza del Congreso. Pero por un lado me sorprende, como les digo, pero por otro lado no me sorprende, porque son puntos claves. Bueno, en realidad todos los sectores son claves, ¿no? El interior significa el control de la inteligencia. Vean cuántos casos de personas vinculadas al gobierno, funcionarios del gobierno, con aparentes vinculaciones a organismos de fachada de Sendero Luminoso, Movadef, CONARE, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que se ha descubierto en estos días, que había un memorando, una carta, una comunicación del año 2000 de Abimael Guzmán, para que creen organismos grises, estos organismos de fachada, y se infiltren en los llamados por Abimael y por Sendero Luminoso organismos amarillos. Entonces, estos señores están vinculados a estos organismos. Ya es contundente, según revelan las informaciones más recientes, esa vinculación. Y entonces ahí está el ministro del Interior para borrar las huellas, o por lo menos entra en sospecha de que el control de la inteligencia, de la información policial, etcétera, puede servir para estos fines, ¿no? Y parte de esto también es el control de educación. Veamos que el Patria Roja, que en otra época la derecha, o desde la derecha se veía como algo que no simpatizaba con esta corriente política, hoy día más bien termina siendo aliada porque está en contra de los organismos de fachada de Sendero Luminoso que quieren controlar la educación y que tendrían a un representante como ministro, nada menos. Javier, Manuel. Bien, es posible que le pudieran otorgar el voto de confianza a la premier Vázquez el día de hoy, pero lo que va a ser más difícil que obtenga es el voto de confianza de la ciudadanía. Ahí, pero la permanencia de los ministros de Educación y de Interior está arrastrando hacia abajo a Castillo en sus niveles de popularidad. Es decir, en la última encuesta de Datum se muestra que Castillo tiene el 50% de desaprobación, es decir, 4 puntos adicionales de los que tenía en la anterior encuesta. Pero en el caso del ministro de Educación, el 73% de los encuestados muestran su oposición a tener a un ministro sindicalista del FENATEP, organismo vinculado al CONARE-Movadef. Y en el caso del ministro Barrenzuela, casi 2/3 de los encuestados
no le sienten confianza a él en el puesto. Entonces, Manuel, estas cosas que le están jalando tienen su correlato. Sorprendentemente, Castillo, que se suponía que al salir Bellido, que era su mano izquierda, ya no tendría tanto poder. En la encuesta, al contrario, sube 4 puntos hasta 52%. ¿Cómo es posible que Cerrón, que supuestamente tiene menos poder, siga subiendo 4 puntos porcentuales? Es claro que la ciudadanía no se termina de digerir el cuento de que Cerrón ha perdido poder y no tiene influencia sobre Castillo. Manuel, esas encuestas que tú muy bien refieres y detallas, recordemos, son de hace 4 o 5 días, antes que se volviera a revelar, pero de una manera mucho más amplia anoche en los programas de televisión, el carácter de dinamita bancaria, ¿no? Dina Boluarte, con unas cuentas espectaculares, ¿no? Con unas explicaciones inverosímiles, casi para gente que no tuviera cerebro, con miles y miles de soles, con abonos que dicen que no saben de dónde provienen. De manera que si nos atenemos a lo de anoche, que además hoy seguramente se lo van a enrostrar, porque además es ministra, no va a tener más que explicación que lo de ayer, que fue realmente pobre, por así decirlo, casi risible. Bueno, este Congreso, más que un voto de confianza, eventualmente lo que va a hacer es expresar su esperanza, ¿no? Va a decir, va a ser un muro de lamentos, le van a enrostrar una cantidad de cosas al gobierno, van a personificar en el presidente Castillo por primera vez, esa es mi intuición, una serie de desaciertos, porque finalmente es quien decide a quién designa y no, y quien decide a quién escucha y no, y evidentemente tiene los oídos un poco tapados y el olfato un poco desorientado, y no entiende lo que es formar gobierno. Formar gobierno en estas circunstancias es hacer acuerdos públicos, ¿no? Debajo de la mesa, con bancadas con las cuales pudiera tener algún grado de afinidad, y en el contexto donde también hay un ministro, el ministro Franque, que de economista revoltoso pase a ser un ministro bombero sin manguera, porque hasta ahora no puede apagar ningún incendio, ni siquiera el de las minas, el corredor de minero, en fin, todavía está que se debate si quiere ser o no ser, es un dilema Javier, el atletiano. problema Sí. es que los bomberos del gobierno, en vez de agua a la manguera, le ponen gasolina. Sí, Y no claro. saben que es al revés, ¿no? O sea, ellos lo que hacen es aumentar el fuego con Tienen intervenciones. uniforme rojo, pues, y le ponen gasolina, esa es la verdad. Es que parece una comunicación entre la ciudadanía y el gobierno. Sorprendentemente, la corrupción no baja. Y no baja por lo que estamos viendo todos. Está en el segundo lugar de los problemas más importantes del país, a solo 2 puntos del primero, que es la reactivación económica, la generación de empleo. Entonces, ya cada día hay una noticia nueva. La última ha sido el gobernador regional de Arequipa, Cáceres Lica, que es al frente de una supuesta organización criminal, los hijos del Cóndor. También está los dinámicos del centro y si retrocedemos más, creo que el punto de quiebre fue el gobernador de Ancash con el caso de la Centralita. Ahora, todos estos tienen en común una característica que es pertenecen a las vertientes de la izquierda radical. Entonces, entre estos que generan esta corrupción y la ministra que es antiminera y que bloquea la puesta en marcha de proyectos tan importantes en Cajamarca como Conga, entonces, ¿cómo pueden echarle la culpa al modelo económico de la corrupción de la izquierda y el impedimento de poner en práctica, poner en operación proyectos mineros por más de 60.000 millones de dólares? Bueno, Manuel, lo que pasa es que los exponenciales del centro hay que sumarle los bancarios del momento, y todos forman parte de una suerte de mexicanización, de cartelización,
de la política peruana de convertirnos, o el intento de convertirnos en un narcoestado por la vía de la ruta de la coca, el narcotráfico, Evo y demás. El problema está, y muy bien mencionas tú, esta cercanía en la percepción del pueblo sobre el problema de la corrupción respecto a la crisis económica, porque la gente sabe, entiende perfectamente, hasta el más humilde de los peruanos, Lucho quizá que tiene mucha experiencia en encuestas, lo pueda corroborar o pueda hacer un comentario adicional, sabe perfectamente que la plata que nos roban a todos es plata, es menos plata para el presupuesto y menos plata para la gente y para los que menos tienen. Entonces, corrupción equivalente en el razonamiento de la gente, menos dinero para obras, menos dinero para solucionar problemas. Ahora, una cosa que sí me sorprende es la incapacidad de la presidenta del Consejo de Ministros, de Mirta Vázquez, para poder deslindar o actuar en esos dos temas que incomodan mucho políticamente y que tienen graves implicancias en la institucionalidad y democracia del país, que es el tema Valenzuela y el tema Gallardo. Ella tampoco representa una línea política de izquierda vinculada a Movadef, a CONARE, a marxismo-leninismo ortodoxo, mariateguista, maoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco es eso, no es otra izquierda. Sí, antiminera con algunas características, ¿no? Pero ella, con la autoridad de presidenta del Consejo de Ministros, es incapaz de actuar para no tener ese tipo de cargas en el gabinete, porque claro, resultan funcionales al presidente, que pone cara de tonto Castillo, pero tonto no es, definitivamente, y busca vender una imagen con eso, ¿no? Pero ahí están estos topos actuando para desestabilizar y para construir el proyecto político que claramente lo tienen diseñado. Y Vázquez, pues, no se entera de lo que pasa. Es no, muy sí extraño. se entera, Lucho, sí. No, sí se entera, por eso dije que es infértil. No, claro, ese no se entera, es un decir, es infértil, o sea, no puede producir ni estabilidad económica, ni confianza, porque además no cree, dijo claramente antes, hace 2, 3, 4 meses, que creía en la necesidad de una nueva constitución. Claro, ahora es primer ministro, y claro, hablar de una nueva constitución que es trepar el dólar a 6. Entonces, tonta no es, porque además es una señora con buenos modales, en fin, bien portada, como dicen en otras partes de América Latina, pero más que eso no. Y no entiende, y si lo entiende, no está convencida de que tiene que pasar a la gestión, y la gestión es dar resultados económicos y llevar oportunidades a la gente que necesita a gritos y por millones economía en sus hogares. La principal preocupación de la gente es la reactivación económica y la generación de empleo. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Castillo, como fue la de los anteriores, para combatir la falta de empleo? Impulsar la inversión pública. Todos sabemos que la inversión pública solo pesa el 20% de la inversión total. El gran generador de empleo, con el 80% de la inversión total, es la inversión privada. ¿Y por qué es que no avanza la inversión privada? Pero evidentemente por el tema del combo desestabilizador. Referéndum, asamblea constituyente, nueva constitución. Nadie va a invertir mientras no se defina una posición clara en relación a esto. Y la primera ministra no lo ha hecho. Ha dicho que por el momento no es prioridad. El presidente Castillo no ha ratificado este punto de vista, y la semana pasada la flamante ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha dicho que el tema de la nueva constitución es una prioridad nacional. Entonces, en estas circunstancias, están dejando de lado al principal generador de empleo. Estos últimos 4 presidentes han insistido en la inversión pública. Nosotros sabemos que no solamente es pequeña, sino es muy ineficiente. Manuel, desde que asumió el gobierno Castillo, no se ha movido un dedo, el gobierno no ha movido un dedo para promover las inversiones y el empleo, que van, por cierto, de la mano, como bien indicas.
todo lo contrario, han puesto en agenda temas y personajes totalmente desestabilizadores en la política, y esto ha tenido una repercusión en la economía que, además de toda la catástrofe que ya ha generado, también ha traído una pérdida de calificación en los organismos de riesgo que internacionalmente controlan y analizan y hacen un seguimiento del riesgo en cada país, del riesgo crediticio, etcétera, ¿no? Entonces no ha habido nada de esto. Y hablando de personajes desestabilizadores, ahora sí está estableciendo, y parece evidente, la conexión de Chávez, de la ministra de Trabajo flamante, con Orellana, con ese traficante de terrenos que hizo una fortuna y que hizo una red criminal donde recuerdo que involucró a altos funcionarios del Poder Judicial, de la policía, de la SUNARP y todo. Y ella era la abogada de este fichón que era ese traficante de terrenos. Ahora, Lucho, yo sí tengo la esperanza porque al final de cuentas hoy el presidente se va a percatar que aunque lograse el voto de confianza, la desconfianza existe, ¿no? O sea, porque le van a meter palo por todos lados y después van a votar como la vez pasada, posiblemente, y le otorguen la confianza, que será un voto de esperanza. Yo creo que el presidente va a tener que dejar de ser un presidente afónico, no se le conoce casi el tono de voz, y terminar de leer o terminar de interpretar la realidad, y la realidad que le indica que tiene que ponerse de acuerdo públicamente, ¿no? Debajo de la mesa, con algunas bancadas principales para formar gobierno, lo que se llama formar gobierno, como otras partes del mundo, buscar a personas importantes en cada uno de los sectores para dar resultados, porque finalmente, a ver, el instinto natural de cualquier persona, y más aún de un presidente de la República que se ha encontrado en la presidencia, ha dicho ese paso casi por azar, es tener éxito. Yo no creo en esta suerte de que quiere destruir el país. Tiene enormes limitaciones, tampoco se le puede pedir más. Quizás le convendría entender que tendría que ser un rey con un primer ministro que gobierne, y, porque a este paso acelerado, evidentemente, y sabiendo que mucha gente habla de vacancia, opción por la que yo no apuesto, por cierto, tiene que darse cuenta que más temprano que tarde, y yo sé que hay ciertos puentes, buscan gente, hay gente que le dice que sí, que no, que conversemos, que le pone condiciones, pero finalmente tengo la esperanza, no la confianza, la esperanza de que se dé cuenta que la realidad es la realidad, la primacía de la realidad es un principio de la política y la progresión es otro, así poco a poco y vamos solucionando problemas. Finalmente, Como dice el dicho, lo último que se pierde es la esperanza, pues entonces yo creo que como estamos en octubre hay que prenderle una velita al Señor de los Milagros, bueno, ¿no? Para que ese presidente deje de ser afónico, para que hable, para que vea y deje de ser ciego, y para que deje también de ser sordo y aprenda a escuchar, ¿no? Porque es un presidente y un gobierno con los sentidos bloqueados. Así es, y la insistencia en la ley que fue aprobada por 79 votos en el Congreso, evidentemente va a obligar a Castillo a diseñar una estrategia para buscar con quién asociarse. Como dice Javier, para formar gobierno, como se hace en muchas naciones mucho más desarrolladas. Y el problema, pues, es de que le van a seguir, si es que le otorgaran el voto de confianza, tengan la certeza que las primeras víctimas, después de otorgar la buena confianza, van a ser el ministro de Educación y el ministro del Interior, que los van a pasar por las orcas cadenas. Eso no va a pasar de ninguna manera. Entonces, hay veces en que creo que la oposición trata al régimen de Castillo como si fuera una democracia con la que hemos estado acostumbrados. No, no. El régimen de Castillo lo ha admitido públicamente, avanza hasta una refundación del país, una nueva constitución, para clavarnos un régimen chavista con grandes acentos autoritarios y todas las condiciones que nosotros le hemos conocido. Pero no va a pasar el régimen. Ojalá, pero lo estamos tratando como si fuera un gobierno normal. Y no,
porque es un gobierno con toda que tiene un franqueza norte te muy digo claro. que si yo fuera congresista, voto contra, no le doy confianza a la presidenta del Consejo de Ministros y a todo su gabinete por perforar la democracia, por este proyecto autoritario que está destruyendo el sistema político en el país, que defectos tenía y muchos, pero que eran subsanables y que no trabajan para mejorarlo, sino trabajan para destruir el sistema y crear otro. Y yo creo que Vázquez ya se prestó a ese juego. Ahora, esta presentación, Lucho, nos va a traer revelaciones, nuevas acusaciones, algunas confesiones. Todas las presentaciones nos traen sorpresas, ¿no? Y evidentemente va a significar también la sepultura de algunos y también la catapulta, por así decirlo, de otros, de congresistas que hasta ahora no le conocemos el tono de voz. De manera que será una jornada que, si bien comienza hoy, recordemos que el plazo, no recuerdo bien si es constitucional o de acuerdo al reglamento del Congreso, que es ley, hay como unos 7, 8, 9, 10 días hasta que termine de debatirse y que el Congreso se pronuncie respecto al gabinete. De manera que posiblemente el próximo lunes estemos todavía evaluando los efectos de la presentación de hoy y los comentarios de la semana y evidentemente las respuestas del gobierno, que sucesivamente a través de Twitter, porque es un gobierno tuitero, va a ir expresando sus opiniones y sus desagrados y eventualmente algún tipo de llamado. Y un tema que todavía no lo hemos considerado, pero que está ahí presente, es el tema de las crecientes movilizaciones sociales. Cada vez es mayor el número de paradas, por ejemplo, en el corredor minero del sur. Las Bambas, si suman todo el tiempo que ha estado acumulado, casi llega a un año, y esto ya está afectando a disminuir los volúmenes de la producción. Entonces, esta teoría de agudizar las contradicciones puede llegar a un límite. La población ya se ha dado cuenta que cada vez la encuesta le alcanza menos. Y el 56% dicen que cuando bajó el dólar, porque tuvo su época de bajada, ahora está repuntando un poco más, no lo siguieron bajando los precios de los alimentos. Entonces, ya el descontento creciente de la población puede ser también un caldo de cultivo para otras movilizaciones que ya se están pensando, y ahí vamos a ver el sur se le ha empezado a marcar distancia con Castillo cuando era era su comarca más, en la que era más popular. En fin, eso también es un tema que va a estar en los fines de año, está presente siempre. Muy cierto, don Manuel. Y hay dos sectores que también son claves cuando se movilizan, cuando hacen huelga, que es el de educación, precisamente, donde, como decía hoy, Patria Roja será el fiel de la balanza. Y por otro lado, los médicos, que han estado muy golpeados por la pandemia, que en algún momento fueron muy maltratados y que suelen hacer huelgas nacionales fuertes. Claro que es un momento de pandemia, no lo van a hacer en esos términos, pero verán la manera de hacer sentir su voz de protesta por insatisfacciones gremiales, de tal manera que hay ahí una presión social embalsada que yo no veo la forma en que Castillo pueda contener, pueda negociar, si es que se mantienen posturas políticas tan cerradas, tan fuera de la realidad. De hecho, que se vienen días todavía complicados y la estabilidad política del país está un poco distante, lamentablemente, Manuel. Bien, amigos, el tema es apasionante y podríamos seguir discutiendo mucho tiempo más, pero lamentablemente el tiempo es un tirano y ya se venció, así que simplemente tengo que despedirlos y agradecerles que hayan podido ver este programa inaugural de Atalaya, que estará colgado en la página web de gestión, estará colgado en el Facebook de gestión, estará en YouTube, en fin, pueden ir viendo el programa en el momento que deseen, porque estará listo a disposición de ustedes. Muy buenos días.